La caricatura, un medio de expresión, un medio de opinión, un medio de humor. Es retratar el día a día de la cotidianidad que nos rodea. Es plasmar todo el diario vivir a través de una manera muy original y divertida. De eso se trata la caricatura. Soy Nadim, caricaturista de opinión, y este es el Consejo Superior de la Caricatura. El oficio del caricaturista, tremenda responsabilidad. Hay que estar muy conectado con la actualidad del país, hay que estar muy enterado de todo lo que acontece, saber confiar en las fuentes y tener más que nada un nivel de cultura general y de conexión con los lectores para que haya esa identificación y para que haya esa información que debe contar el lector para poder compenetrarse con el trabajo de uno. Cuando uno trabaja caricatura de opinión, siempre va a existir esa presión y siempre va a haber interacciones de rechazo o de apoyo al trabajo que uno hace. La caricatura tiene muchísimas ramas, muchísimos campos, y está la caricatura fisonómica, está la caricatura netamente de humor gráfico, y en esas pues de pronto no hay tanta exigencia, pero siempre se debe tener presente que una caricatura acertada va a generar una interacción y un lenguaje muy agradable y muy constructivo con los lectores. El riesgo que se corre cuando se comete una ligereza a nivel de caricatura es bastante preocupante, y es una cosa que pues es una situación que a toda costa se debe evitar. No es del todo prudente permitir que opiniones personales se inmiscuyan en el trabajo de uno como caricaturista. Es una responsabilidad casi tan grande como la del periodista. En defensa y en aras de esa profesión que es informar, sumado a la caricatura que es generar opinión o generar identificación, es como un juego peligroso y es un juego muy riesgoso que no cualquiera puede asumir. Es como contar o trabajar encima de uno con una espada de Damocles que en cualquier momento ese hilo se va a cortar y la profesión se puede volver en contra nuestra. Hola niños, bienvenidos a su sección Dibujando con Nadim. Vamos a aprender a dibujar y en esta oportunidad vamos a hacer un personaje muy bonito, muy acorde, algo que sé que les apasiona a ustedes, y vamos a dibujar un monstrico. Bueno, para poder dibujar un monstrico y para hacer cualquier dibujo es importante que nos apoyemos siempre en el lápiz. ¿Por qué en el lápiz? Porque con el lápiz es que vamos a hacer el boceto. El boceto es un esbozo muy ligero, muy sencillo de cómo va a ser nuestro dibujo, y nos va a ayudar a que cuando hagamos nuestro dibujo finalizado sea muy cercano a lo que nosotros en nuestras cabecitas tenemos pensado. Entonces comenzamos acomodando las figuras geométricas que componen esta caricatura que vamos a hacer, este monstrico que estamos haciendo. Y más que nada es como que una referencia para el caricaturista, para el dibujante, acerca de dónde van a ir las cosas. Este terrible monstruo, este terrorífico monstruo que vamos a hacer, no requiere de pronto tanto detalle, tiene unos elementos que sé que ustedes van a reconocer muy bien. Y bueno, aquí tengo ya hecha la parte del boceto, ya tengo aquí lo que para mí es suficiente como para saber dónde va a ir mi personaje, y paso a entintar el dibujo. Establezco primero lo que son los ojos, unos ojos así bien terroríficos, bien asustadores, bien temerosos, una nariz así bien respingada, bien levantadita. Vamos a hacer de pronto por aquí abajo esas garras que va a tener este monstruo. Acá en la parte de atrás planteo de pronto lo que va a ser el cuerpo de él. Y acá en la parte de atrás, justo detrás del torso, hacemos la otra garra. La conectamos con el torso, hacemos algo de sombra aquí. Y vamos a la parte como que más escalofriante de este dibujo. Vamos a hacer la cara de nuestro monstrico. Hacemos las orejas bien puntiagudas, como de duende.
Con las cejas le vamos a dar una expresión un poco más macabra, más malévola al personaje, como que más maquiavélica, y tiene que quedar claro que este monstruo sí existe. La sonrisa, la barbilla, y redondeamos haciendo el resto de la cabeza y el rostro de nuestro personaje. Y como monstruo que se respete tiene que botar algún alarido, algún grito, algún quejido, y vamos a hacérselo acá con un bocadillo de texto en el que vamos a poner y listo. Aquí tienen entonces terminado este monstruo que seguramente ha debido ser un éxito en estas pasadas fiestas de Halloween en la Noche de Brujas. Y en esta sección de la caricatura de la semana vamos a abordar un tema muy en boga, muy polémico, que está siendo discutido aún ahora, y es el tema de los toros en la ciudad de Bogotá. Así que vamos a ver qué se nos ocurre dibujar al respecto de este polémico tema. Para terminar con nuestra emisión de hoy, tenemos a una invitada, una persona pues que sé que va a enriquecer mucho este primer programa que estamos teniendo. Es una excelente persona, gran amiga, indignada, María Fernanda Carrascal, no confundirla con Cabal. Por favor. Ahorita hablaremos de eso. María Fernanda, buenas noches, bienvenida a este programa, a tu programa. Y qué bueno que estés acá con nosotros. Gracias, Nadim, qué bueno estar abriendo este programa con ustedes y pues empecemos. Bueno, listo, de una. Esta más que una entrevista va a ser como una conversación, va a ser como una charla en el que ustedes van a poder conocer más de María Fernanda, de ciertos aspectos de pronto de su vida y sobre todo, más que nada, su opinión, su posición con respecto a ciertos temas como los que hemos venido tocando durante este programa, que tienen que ver pues con la actualidad y todo este tema de la opinión y todo esto. Bueno, yo conozco a María Fernanda desde cuando ella formaba parte de una fundación muy chévere que se llama Manos Limpias, pero sí quiero preguntarte, Mafe, ¿cómo arranca todo este rollo de la María Fernanda Carrascal indignada, bueno, la que participaba en marchas, todo este tipo de cosas? ¿Cómo empezó esto ahí? Bueno, pues eso empieza en Twitter en el 2011, era 20 de julio y estábamos pues toda esta indignación en las redes sociales, la de siempre, una mezcla entre la alegría de la independencia sí, y la indignación también pues porque tenemos una independencia que es básicamente es un sofisma. Entonces empecé a criticarlo y demás y llega Gustavo Bolívar, le gustan mis críticas, le gustan mis tweets, los empieza a retuitear y nos empezamos a seguir. De ahí ellos me invitan a un proyecto y empezamos, como nos reunimos, empezamos a idear qué iba a ser Indignados Colombia, que más adelante se convierte en una fundación
a la que llamaremos Manos Limpias ¿Hay Colombia. ¿Hay algún detonante? ¿Hay alguna noticia, algún hecho, algún suceso que detone el nacimiento de Manos Limpias? En realidad, en el 2011 se destaparon muchas ollas, por decirlo así. De hecho, el mismo presidente Juan Manuel Santos destapó muchas de ellas en muchas instituciones, desde el DAS hasta el DNP, todas. O sea, se destaparon muchísimas ollas, y también veníamos de todo esto del carrusel que se acababa de destapar. Bueno, lo que había era motivos para estar indignados y para salir y motivar a la gente a que saliera también a las calles. Ok, y bueno, ¿y cómo empieza entonces Manos Limpias como fundación a formarse, a trabajar en esto de la indignación y a denunciar tantos casos? Bueno, nosotros estuvimos inspirados en los movimientos en España, en Estados Unidos, de los indignados, que fueron también por esa época, y empezamos las reuniones, se llamó Indignados Colombia primero, después pasamos a hacer Manos Limpias Colombia y conformamos oficialmente una fundación, éramos 5 los fundadores, pero la red era muy grande, la red estaba en prácticamente todos los departamentos del país. Y lo primero que nosotros hicimos, grande, fue una salida a las calles. Sí. Se llamaba la Marcha de los Antifaces, en la que estuviste tú también con nosotros. Y me acuerdo que... ¿Por qué? Expliquémosle eso a las personas que nos están viendo. Sí. ¿Por qué los antifaces? Bueno, eran los antifaces porque nosotros básicamente estábamos criticando a los ladrones, a los corruptos, y para nosotros esa era una forma de simbolizarlos, pues muy importante, ¿no? Sí. Y nosotros salimos por las principales calles de las principales ciudades, y también hubo muchos municipios que se unieron. En total me acuerdo que eran 22 ciudades de todo el país, sí, unidas marchando un domingo, y en Bogotá salieron 10.000 personas, que para nosotros eso era increíble porque era un domingo, y ustedes saben que despertar la indignación es una cosa muy complicada, y más salir de las redes sociales a las calles es lo más complicado. Por ahí vi que los estuvo acompañando Mocus, claro, los estuvo acompañando Oblado, los estuvo Gustavo Petro cuando Gustavo era. Petro. Nos estuvo acompañando, en ese momento nos estuvieron acompañando los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Los invitamos a todos, pero fueron Mocus, David Luna y Gustavo Petro. Mafe, yo te quería preguntar, y qué pena, yo le digo Mafe, no Fernanda, sino Mafe. Como todos los Mafe, amigos. ¿cómo ustedes hicieron para manejar esa presencia de políticos en una marcha que precisamente tiene que ver con la política? Claro. ¿Cómo hicieron para manejar esa parte? Pues sinceramente lo que nosotros queremos y queríamos en ese entonces era comprometer a los candidatos a la alcaldía de Bogotá a que iban a hacer un pacto, se iban a comprometer con la ciudadanía, a que cualquiera de los que llegara en ese momento a la alcaldía iba a luchar contra la corrupción. Sí. ¿Sí? Ya sabíamos, ya se había destapado toda esta problemática con Samuel Moreno, todas las redes del carrusel de la contratación se estaban empezando, digamos, porque si todavía no hemos conocido todo lo que es el carrusel, mucho menos en ese entonces. Qué gobierno largo el de Samuel Moreno. Claro, ¿no? Larguísimo. Eso en lo que tiene que ver con Manos Limpias. Sí. ¿Cuándo nace, cuándo se despierta esta María Fernanda Carrascal tuitera que está en tan contacto permanente con la gente y que se dedica a exponer y a mostrar casos y a hablar y a denunciar y a retuitear también tanto lo bueno como lo no tan bueno? ¿Cómo es esa relación que hay entre María Fernanda Carrascal y las redes sociales? Bueno, pues ser crítica y analítica de muchos aspectos nace desde mi casa, primordialmente. Sí. Mi papá, en el colegio también me incentivaron mucho eso, pero en las redes sociales como tal, como te contaba hace un momento, digamos, Manos Limpias empieza a hacer una cantidad de activismo y empieza a generar movimiento social a partir de las redes sociales. Para nosotros fue un reto y también fue algo increíble, yo creo que fue un aprendizaje muy importante de cómo sacar a las personas de la comodidad de sus casas, de la comodidad de sus colegios, de sus universidades, a las calles a exigir cosas. Sí. ¿Sí? Porque no solo hicimos la marcha de los antifaces, sino también la Corsotón, que fue pues muy, muy chévere. Muchas cosas como decirle a la gente, despertarla y exija porque usted tiene derecho. Entonces, creo que ese fue un primer momento en las redes sociales importante. Luego yo me voy para Buenos Aires en el 2012 un tiempo. Sí. Y allá me ofrecieron desde el diario El Tiempo, me ofrecieron un blog.
Y ahí creo que ese fue otro momento importante para consagrarme como opinadora en el medio digital. Sí. Y un tercer momento ya es mi entrada en la militancia como tal. Okay. Ya en un partido y ya afín a un proyecto que es el proyecto de Progresistas. Ok, a propósito del tema que tocas de la militancia, ¿cómo tomaron eso tus seguidores en redes sociales? Es decir, la María Fernanda Carrascal contestataria, indignada, que no come de cuento, que para la que, y me atrevo a decir, para la que todos los políticos están cortados con la misma tijera, que todos son iguales, pasar a militar, a identificarte con un partido político, con una vertiente política y trabajar junto a ellos. Es decir, ¿cómo fue esa transición? Bueno, primero, definitivamente he tratado de ser lo más coherente posible, es decir, si ustedes ven desde el día 1 mi participación en redes sociales, pues que es lo que está al público, sí. Si no me conocen desde antes, esa es una alternativa. Ha sido lo más coherente, yo tengo unos principios muy claros y de ahí para adelante muchas de las cosas que yo opino en diferentes temas tienen que ver con eso. Okay. Lo segundo es que para mí definitivamente no todos los políticos están cortados con la misma tijera y ¿no? Eso no. Caramba, para mí sí lo son, pero bueno, no, está bien. Para mí no, porque yo creo que ese fue un proceso que pasó en Manos Limpias, que fue un proceso, digamos, de radicalismo y de activismo supremamente fuerte, pero yo creo que definitivamente la política hay que salvarla, y la única forma que se hace para salvarla es desde adentro. Hay que sanearla, los partidos políticos hay que fortalecernos, y nosotros creemos en la democracia, por tanto los partidos políticos también son importantes. ¿Tiene salvación la política realmente? Yo creo que sí tiene salvación, pero tiene salvación la política solamente si nosotros hacemos un cambio cultural y real, ¿sí? Nosotros no podemos caer en el juego de los políticos que nos han metido en la cabeza que la política es solamente para ellos y que nosotros, o sea, nos han hecho cogerle asco a la política. Okay. ¿Sí? Y eso no está bien. Claro, para ellos es muy fácil que nosotros nos retiremos, no pensemos en más, porque es que la política es para ellos y la política es sucia y la política, y mientras tanto ellos se ferian el país. No creo que sea así. Yo creo que las personas, o sea, nosotros tenemos que prepararnos primero, prepararnos muy bien, ser críticos, saber votar, ¿sí? Enseñarle a otros también, hacerle veeduría a nuestros gobernantes, sí. Y también prepararnos porque nosotros también podemos llegar al gobierno. Yo pienso que eso también nace desde Manos Limpias. Hubo una oleada de fundaciones y de movimientos, claro, de indignados. Sí. Vigilemos al Congreso. Exacto. Bueno, un montón. Congreso Visible. Congreso Visible. Qué chévere toda esa sintonía, pero me siento un poco en la obligación de ponerme del diablo aquí y preguntarte algo. ¿Todas estas manifestaciones, campañas, movimientos a través de redes sociales realmente funcionan? Yo creo que sí, yo creo que sí funcionan, en la medida que sean sostenidas y en la medida que salgamos justamente de las palabras a la acción, ¿sí? Entonces, pues yo no saco nada diciendo cosas muy lindas en Twitter, mientras a la calle salgo, le echo el carro encima al que viene, no paso por la acera, no cruzo por la acera, sino cruzo en el medio, generando más problemas de movilidad y una cantidad de cosas. Yo creo... O sea, que muy bonita la intención y todo, sí, pero si no hay acción, eso queda como en un... ¡Soy capaz! No, y te digo una cosa, Nadine, lo primero que a mí me dicen, ay, pero es que tan idealista, ¿cómo pretende cambiar el mundo? Y yo lo primero que respondo es que no, yo no quiero cambiar el mundo, porque eso es una utopía, porque para cambiar el mundo tendríamos que cambiar muchísimos de nosotros al mismo tiempo, pero lo que yo sí quiero hacer es cambiar mi entorno. Cuando yo me preparo, cuando yo genero, por ejemplo, empleo para otros, cuando yo genero conciencia, que es lo que nosotros hemos querido hacer en las fundaciones, con el activismo, si yo estoy generando conciencia, estoy cambiando realidades también. Realidades cercanas a la mía, y eso va a hacer que se cambien otras realidades más allá. Yo creo que todo es una cadena. El mundo en general no lo vas a cambiar, pero puedes mejorar tu entorno y eso siempre va a ser importante. ¿Qué opina María Fernanda Carrascal, por ejemplo, de temas tan polémicos que ocurren en nuestra ciudad, en Bogotá? Por ejemplo, el tema de las corridas de toros, a propósito de una caricatura que hicimos hace unos momentos acá en el programa. Creo que es importante saber si definitivamente estamos en un momento como para darle relevancia a un evento alrededor de la muerte y alrededor de la sangre. ¿Será que los antitaurinos, me meto yo en esa sopa, será que los antitaurinos nos tocará hacer entonces huelga de hambre también en la Santa María para que nos paren bolas? Pues mira, sabes que yo lo estuve pensando mucho, y después de que pasó lo de la sentencia de la Corte, sí, yo decía, nosotros somos demócratas y lo vamos a aceptar.
¿sí? Sí. Yo también soy antitaurina, pero definitivamente así vuelvan las corridas de toros a Bogotá, van a tender a desaparecer y eso tenlo por seguro. Los taurófilos Porque- lo saben, ellos, sí, ellos ya se declaran minoría. claro, porque es que mira, ya este no es un tema ni de estrato socioeconómico ni nada por el estilo. Hay jóvenes de estrato, vamos a hablar de estratos porque lamentablemente en esta ciudad todavía tenemos que hablar de eso. Sí. Entonces, un joven estrato 6 y un joven estrato 3, sin importar eso, generacionalmente son personas que están rechazando ese tipo de eventos, que ya no quieren ese tipo de tradiciones y definitivamente culturalmente tenemos que evolucionar. Ya no podemos, para mí sería terrible ver más niños a los que los lleven a ver ese tipo de espectáculos. Yo decía, yo no sé si tú viste en Twitter, pero yo decía que a mí personalmente me parece que es terrible ver a una persona emborrachándose, enardecida, viendo cómo asesinan a un animal. Así es. ¿Sí? Y pidiendo y premiando a un torero con unas orejas y con rabos. Exacto. Eso a mí, la verdad, qué pena ser un poco cruda, pero la verdad me recuerda un poco como a las masacres paramilitares. O sea, eso para mí es una cosa terrible. En mi opinión no tienen diferencia, definitivamente. Mafe, ¿qué te parece a ti ese tema de que haya niños siendo adoptados por parejas del mismo sexo? A mí me parece buenísimo. Yo creo que los niños definitivamente necesitan un hogar. La familia ha cambiado definitivamente, la composición de la familia ha cambiado, así como hay niños que solo viven con su tío, con sus abuelos, también hay niños que pueden vivir con 2 padres o 2 madres. Yo creo que ponernos a pensar de una manera filosófica, moral y hasta religiosa no cabe en el debate, porque creo que primero las parejas homosexuales, las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos a nosotros, partamos de ese hecho. Y en segundo lugar, los niños también deben tener derecho a tener un hogar. ¿O es que los que se quejan por eso le van a dar un hogar a esos niños que no lo tienen? Esa siempre es mi pregunta. Exacto. No, y hay muchos asesinos y hay muchos degenerados que han tenido papá y mamá. Claro, y te digo una cosa, o sea, para ser asesino, degenerado o una mala persona simplemente no se necesita una condición sexual definida, ¿me entiendes? Ni ser heterosexual, ni ser lesbiana o ser gay o ser lo que sea. O sea, a mí me puede gustar lo que sea y en eso nadie se tiene que meter. Uno educa a un niño desde los valores y otro tipo de cosas que van más allá, lo académico si se quiere, pero sobre todo desde los valores. Súper. Y eso no lo define una condición sexual. Muchísimas gracias, María Fernanda, por acompañarnos. No sé si le quieras enviar un mensaje a María Fernanda Cabal, que por ahí supe que te confunden mucho con ella, no por el físico, menos mal. No, yo simplemente lo único que quiero decir es, ella, pues primero que somos muy diferentes, por favor no me confundan más. Sí. Pero sobre todo, nada, que hay que trabajar por la ciudad, realmente trabajar por la ciudad. Los cartelitos del Centro Democrático son muy lindos y todo, pero hay que trabajar y eso definitivamente está dando más de qué hablar que los hechos, que el trabajo real en el ¿Soy Congreso. opositor? No, criminal. Esos letreritos. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera emisión de... ¿No sabías que este programa se llama El Consejo Superior de la Caricatura? Ah, que sí sabía. Chúpense esa, chúpate esa hablado. Entonces, despedirlos muy afectuosamente, gracias por habernos acompañado, gracias a Mafe por habernos acompañado en este primer programa. Y bueno, como en este programa no queda títere con cabeza, a nuestra querida invitada, a María Fernanda Carrascal, le hemos hecho una caricatura agradeciéndote de verdad el haber venido a acompañarnos. Y bueno, nos estamos viendo entonces en 8 días, si el director está de acuerdo, o si nos vemos antecitos, un poquito después. Ustedes estén pendientes con más caricaturas, más caricaturistas, más invitados, más entrevistas, más actualidad y más dibujos. Así que, María Fernanda, te puedes llevar esto. Para mi colección, ya tengo una tuya. Para que armes tu vanidoteca. Sí, entonces total. ahí está la caricatura de María Fernanda. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto.